Bueno, martes, obviamente, medianoche, ¿dónde estamos? Sexto sentido, como siempre digo y lo voy a reiterar, al infinito. 5 sentidos no bastan para entender la complejidad del mundo actual. Se lo digo y se lo reafirmo. Bueno, hoy un placer, cada vez que me visita Sexto Sentido. Es un hombre que sabe de números y de comportamientos. Es economista, entre otras cosas, también dirige la Fundación Libertad y Progreso. Él es Aldo Abraham. Aldo, un placer que estés acá en Sexto Sentido. Para mí siempre es un gusto, así que... Sos multifacético vos. ¿Multifacético? ¿En qué sentido? No digo, hablo de los números, de los comportamientos. Sí. No, pues digo, sos un tipo que te gusta analizar la cosa también institucional, más... Exactamente. Exactamente. No, eso viene de mi historia quizás, porque como analista económico, porque yo era consultor antes, me dedicaba mucho a estar en la opinión pública debatiendo sobre temas económicos. Hasta que un día me di cuenta de que no tenía mucho sentido debatir sobre economía nada más porque aunque alguien llevara a cabo las ideas que yo proponía al gobierno, la perspectiva que uno tenía sin instituciones sólidas es que esas ideas permanecieran como rumbo por 4, 8 años, lo que dure un presidente. Y después seguramente iba a venir otro presidente que iba a hacer absolutamente algo distinto, ¿no? Sí. Y esos bandazos que hemos dado a lo largo de la historia yo creo que son la razón de nuestra decadencia, ¿no? En otros países, por ejemplo, uno ve Chile, ¿no? En Chile hay gobiernos socialistas y gobiernos de derecha y uno diría, bueno, a mí no me debería, según lo que yo pienso que debería ser la economía, Chile no debería andar bien. ¿Y por qué sí anda bien? Y anda bien por eso, porque en Chile se respetan los límites de las instituciones, la Constitución Nacional, y eso para un país es como tener un camino, ¿no? Sí, sí. Y entonces vos vas en ese camino, podés ir con un auto de izquierda o un auto de derecha, irás más despacio, irás más rápido, eso lo podemos discutir, con cuál auto vamos a andar mejor, pero vas por un camino y vas hacia adelante. Cuando vos no tenés camino, no respetás los límites, que es lo que le pasa a la Argentina, donde no rige la Constitución Nacional, no tenés camino. Entonces sube un gobierno de derecha, te tragas la montaña, sube un gobierno de izquierda, te caes al precipicio. Nunca llegamos a ningún lado. Y no solamente, Aldo, eso, sino que creo que además de esto que estás contando, es el tema también de... tal vez como consecuencia, de no tener nunca políticas de Estado, que sean un poco un nudo gordiano que no sea cambiado, como vos decís, por gobiernos de un partido, de otro, por gobierno o de una ideología o de otra. Entonces, el no tener políticas de Estado, vemos cómo se pagan las consecuencias en el tema energético, en el tema tributario también, que se hacen parches todo el tiempo, en el tema educativo, o sea, otro tema importante, en decadencia, ¿no? En una decadencia pero feroz en los últimos 15 años, con lo cual eso es... Sí. Igual nosotros llevamos más años de decadencia, es cierto que si uno mira los indicadores que marcan la institucionalidad en los últimos 20 años, hemos sido el segundo país del mundo que más ha caído en términos de calidad institucional en el mundo, ¿no? Entonces sí, es cierto que fue ya un desbarranque, podríamos decir, pero ¿por qué vos decís, bien decías hace un rato, ¿no?, que por ahí es una consecuencia esto de no tener políticas de Estado? Porque los argentinos lamentablemente hemos mamado y venimos de una cultura que es caudillista, ¿no? Y el caudillismo es paternalismo, ¿no? Los argentinos tratamos de deshacernos de nuestras responsabilidades delegándosela a alguien que milagrosamente nos va a resolver todos los problemas. No nos damos cuenta que cuando uno cede responsabilidades, cede los derechos y después nos quejamos por esta parte, pero es así, o sea, tu papá toma tus decisiones, pero también un poco se apropia de tus derechos, claro, es tu papá. Claro. Nosotros tomamos como papá claramente a quien elegimos como presidente, ¿no? Y a tal punto es este caudillismo, la cultura, este paternalismo, la cultura de los argentinos, que incluso en el Congreso los políticos, como también son parte de esta cultura, sienten que el que tiene que resolver todos los problemas es el presidente, porque para eso le han dado el poder a la gente con su voto, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, el Congreso también deja de funcionar, porque le hace una delegación de suma de poderes que no debería, dejando de cumplir su rol. Y si vos les decís a los legisladores de la oposición, a veces que votan a favor de estas delegaciones, che, ¿por qué les delegás? Esto se supone que no se puede delegar por la Constitución estas funciones. Te dicen, bueno, pero si fuera un presidente de mi partido se la delegaría, ¿no? Y es ahí donde empieza a fallar el sistema, porque ¿cómo funcionan en los países que tienen justamente políticas de Estado? No es como acá que un presidente manda un proyecto, la oposición se opone porque no es su presidente, el oficialismo aprueba y lo sanciona sin dar margen de discusión porque lo dijo el presidente y en definitiva cambiamos de presidente y va todo marcha para atrás y volvemos para allá y vamos a los bandazos. En otros países la gente es consciente de que vota un presidente que no hace milagros, ¿sí? Que vota legisladores que tienen una función. El presidente manda un proyecto al Congreso. En el Congreso se llega a un consenso en el que participa la oposición y obviamente el día, ese proyecto cuando se sanciona va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo implementa, pero el día que llega la oposición al poder, como participó del consenso para hacer esa política, no cambia las reglas de juego 180 grados. No vuelven a cambiar. Claro. A ver, Aldo, varias cosas, escuchándote atentamente. Por un lado, quiero mezclar y después hablando así bien de temas de la economía en la diaria, yo veo también acá una paradoja mundial, que es que estamos ante liderazgos fuertes en varios países importantes del mundo, como que la gente está un poco todo en veremos de repente, estamos pasando toda una transición en donde no se sabe muy bien para dónde está yendo el mundo en general, y estoy pensando lo que pasó con China hace poco, que bueno, ya el primer ministro chino puede estar reelecto de manera indefinida, estoy pensando, bueno, Putin hace un montón, pero hay otros países en Europa, Estados Unidos mismo, y hay lo que pasó en la elección ahora el fin de semana en Italia, con lo cual digo que el partido fundamental que gana es un partido además antisistema, que quiere salir de la Unión Europea, y se está buscando paradójicamente, por eso te digo, liderazgos fuertes. No sé si llamarlo, acá le decimos caudillos, pero bueno, sería más o menos lo mismo, liderazgos fuertes, por no decir, no digo autoritarios, pero sí fuertes. Y se buscan liderazgos fuertes, yo creo, hoy en el mundo por dos razones. Una, porque el mundo, con esto que se ha dado en llamar globalización, en el que estamos metidos, pero en realidad es una revolución que va a quedar en la historia seguramente cuando la estudien dentro de un montón de tiempo, como la revolución industrial, que va a traer grandes cambios y que van a ser todos cambios buenos. Yo creo que a futuro, más allá de todo esto que estamos hablando, y vamos a hablar ahora, de estos liderazgos fuertes, de los caudillismos y los populismos que se imponen en el mundo, la realidad es que vamos a ir seguro a un mundo mejor, ¿sí? Pero la realidad es que hoy esto genera grandes movimientos, muchas remesones y mucha incertidumbre en la gente. Y la gente entonces trata de buscar a alguien que lo proteja de estos cambios fuertes. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, y eso ya tiene más que ver con países cuyas instituciones son muy fuertes, también estamos viendo que a veces avanzan este tipo de candidatos que podemos llamar caudillistas, ¿no? Paternalistas. Y yo creo que ahí la falla es que muchas veces estos países que han logrado construir en el tiempo democracias que son sólidas y que han funcionado muy bien, encuentra que los ciudadanos se acostumbran y dicen, bueno, ya no tengo más que hacer para que esto siga así, para que esta democracia republicana siga funcionando. Y entonces dejan su rol de ciudadano. En cuanto una sociedad pierde a sus ciudadanos, lo que pierde es su democracia republicana, y eso está probado, ¿sí? Y lamentablemente eso se ha dado recientemente en Chile, donde hemos visto que hubo casi una involución en términos de lo que era el rumbo que había seguido Chile para llegar a ser uno de los países más desarrollados, el país más desarrollado, sin lugar a dudas, de América del Sur. ¿Por qué? Porque justamente los ciudadanos a veces se confían, ¿no? Dicen, bueno, pero ya está todo hecho, ¿no? Entonces, ahora yo me dedico a la mía, ya no me tengo que ocupar de la cosa pública, y eso es un error, del que tenemos que aprender nosotros, no solamente para reconstruir una democracia republicana que no tenemos, lamentablemente, sino una vez que la tengamos,
no confiarnos y bajar los brazos, porque acto seguido que nos confiamos y bajamos los brazos, la vamos a volver a perder. Claro, estar siempre atentos, digamos, ¿no? Siempre atentos y estar involucrándose, por eso el tema también de ir a votar es muy importante, es un acto cívico maravilloso. Controlar a los gobiernos, seguro. Ver a quién votás, bien, ¿no? Decir, bueno, porque, mira, fíjate otra cosa que hace a todo esto de que hablábamos hace un rato de las políticas de Estado. Nosotros una de las cosas que siempre nos quejamos de nuestro Congreso es que el gobierno manda un proyecto, la oposición se opone porque sí. Y el Parlamento oficialista levanta la mano sin discutir nada, ¿no? Y le llamamos escribanía eso, y ese tipo de cosas. Pero eso no está pasando en el actual gobierno, por ejemplo. Eso es una gran diferencia. Pero bueno, por eso estamos empezando a reconstruir una república, pero siempre nos hemos quejado. Pero ¿por qué pasa eso? Porque fíjate, eso se deriva de cómo votamos. Nosotros no votamos a candidatos a los cuales conocemos, que sabemos que tienen idoneidad, honestidad y que compartimos sus ideas de cómo se tienen que resolver los problemas. Nosotros vamos y votamos. Partidos políticos o legisladores que responden al caudillo o al líder, ¿no? Y después nos llama la atención que ese señor, en vez de votar un proyecto de ley en función de mis intereses, de defenderme a mí, los vote en función de los intereses de su partido o del líder que lo puso en la lista. Obvio, siempre va a votar ese señor en función de quien lo puso en la lista. Bien, pero y yo no lo puse en la lista. Pero ¿no? Está bien lo Empecemos a votar eligiendo nuestros candidatos. Eso está bien, lo que decís obviamente, pero permitime introducir algún matiz. Es de lógica, si vos pertenecés a un partido político, hay una identificación. Y dentro de todo partido político, en todas partes del mundo, que los partidos políticos son un pilar fundamental justamente de las democracias, hay una línea de acción que se baja al partido y es lógico que vos como legislador, vos antes de entrar a esa fuerza, vos también si adherís, por algo adherís. Entonces no es que cada uno hace la que se le canta en criollo y entonces, viste, yo que estoy en el partido A, que sé que tiene determinadas consignas desde siempre y por eso adherí a ese partido, de repente a mí se me ocurre decir Z. O sea, hay cierta lógica también de disciplina partidaria que tiene razón de ser, lo cual no significa acatar como una escribanía en lo más mínimo. Pero fíjate, claramente lo que vos decís se da. O sea, si yo estoy en un partido es porque más o menos comparto las ideas de ese partido, ¿no? O sea, no voy a votar Z. Claro. Pero siempre hay matices. Y vos lo que ves es, por ejemplo, cuando un proyecto... Mirá toda la discusión que hubo, que se quedaron con el Estado cerrado allá en Estados Unidos, viste que les cerraron el Estado porque no había presupuesto. Eso es notable. No es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. Le pasó a Bush, creo, no sé si a Clinton me parece que lo pero si vos seguiste toda la discusión, no es porque resulta a Obama que... casi también. También le pasó. Le pasó, de hecho, no es que porque los demócratas no apoyaron al gobierno y todos los republicanos sí apoyaron y bueno, igual no sumaron los votos. No, había republicanos que no apoyaban al gobierno, había demócratas que sí apoyaban al gobierno y vos decís, eso es una discusión, porque cada uno está tratando de, en esa discusión, hacer lo mejor que se puede. Y yo creo que de esas discusiones sale después lo mejor que se puede hacer en una sociedad. No levantando la mano sin discutirlo. Claro, por supuesto. Vos sabés que hacer un pequeño suspirito y te dejo para el próximo bloque. Esto, bueno, que se ha instalado en los últimos tiempos, ¿no? ¿Vamos rápido o vamos muy lento en cuanto a la toma de medidas? Próximo bloque, dale. Si estas paredes hablaran, te contarían lo grande que son las sonrisas de los que ahora pueden tener su casa con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Un crédito que gracias al sistema de ahorro previo hace posible que más bonaerenses tengan su casa propia. Llámanos a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559. Banco Provincia.
Bueno, aquí sigue, un placer con Aldo Abraham. Aldo quedó del bloque anterior. ¡Plum! Me quedé con toda la otra parte y hasta quiero seguir hablando de lo mismo, pero tenemos el tiempo, ¿sabes qué? Es un recurso escaso. Totalmente. Entonces, vamos a aprovecharlo de la siguiente manera. Hablemos un poquito de la cuestión económica. Algunos dicen, este gradualismo no está bueno, es demasiado, valga la redundancia, gradual. Y otros dicen, no, al contrario, esto, si no se hace despacito, estalla todo, digamos. Mientras tanto, los datos son los datos y vos lo sabés mejor que nadie, ¿no? El año pasado la economía creció al 2,8% desde una caída muy grande que habíamos tenido, el empleo ha crecido, el empleo en el sector privado, los sectores industriales, los principales, han crecido. Hay indicadores que hablan los números, hay indicadores muy elocuentes de que en general la actividad, salvo algunos sectores, ha empezado a reaccionar. Entonces, no es raro que no sea generalizada la sensación de mejora, ¿no? Porque toda esta mejora va despacito. No es que, por ejemplo, no hubo inversiones. No llovieron inversiones, es verdad, como por ahí se esperaba, pero crecieron las inversiones. Exacto. ¿Sí? Y ahí uno debería preguntarse por qué todo va tan despacito, más despacito de lo que el gobierno lo esperaba. Algunos funcionarios pretenden a veces que los empresarios funcionen como kamikazes, ¿no? Y entonces sean ellos los que apuestan fuerte. Y la verdad es que, como vos bien dijiste hace un rato, el gobierno eligió un camino gradualista. Y un camino gradualista implica que los problemas se van resolviendo de a poco. Y es lógico que alguien que tiene que apostar con su plata a un país vaya también apostando de a poco en la medida que ves que vos vas resolviendo los problemas. Ese es el gran costo que tiene hacer las cosas así. El otro de gradualismo, preguntale a cualquier señor del trabajador o empresario del sector privado productivo si él piensa que lo que hubo en los últimos años fue gradualismo. Y te va a mirar y te va a decir, vos estás loco. Esto fue de shock. Pero, ¿por qué fue de shock? Fundamentalmente, y para que la gente lo entienda, esto es como si vos en tu familia de golpe te madraste durante unos meses con la tarjeta de crédito. Viene el resumen de la cuenta de crédito, claro, y vos decís, vamos a tener que hacer algo. Juntás a tu familia alrededor de la mesa y le decís a todos, miren muchachos, vamos a tener que hacer un esfuercito, recortar nuestros gastos, y todos ponemos nuestro esfuercito durante un tiempo, después mejoramos, salimos de este problema y después vivimos acorde a nuestras posibilidades, pero por un tiempo vamos a tener que hacer un sacrificio. Si todos hacen su pequeño sacrificio, todos resolvemos este problema con el menor costo y salimos adelante como familia. Ahora, si la mitad de tu familia te dice que no, estamos en el horno, porque la otra mitad va a tener que hacer todo el costo del ajuste. A ver, está bien. ¿Sí? A ver, contame, ¿cuáles serían exactamente? Claro, ¿quién es el que no hizo su parte del ajuste acá? El sector público. Yo sabía que me ibas a decir eso. No hizo nada del ajuste. Fíjate que si vos miras la evolución del gasto público, lo único que bajó en el gasto público son las transferencias de los subsidios a los servicios públicos. Pero ¿quién hizo ese ajuste? Nosotros, que tuvimos que achicar nuestros gastos en nuestra casa para pagar más caro las tarifas. Lo cual aclaro que yo vengo propendiendo que se haga esto hace muchísimo tiempo. Correcto. Soy un férreo defensor de que no puede ser que a mí, un señor del interior, me pague los servicios públicos que yo uso y encima pague lo que él usa, porque es sumamente injusto. Pero la realidad es que el sector público debió haber hecho su parte del ajuste y la terminó haciendo todo el sector privado. Está bien, productivo. Pero hay una cuestión hablando de lo que en la práctica vos podés hacer sí o sí. Vos asumís un gobierno y vos no podés de la noche a la mañana reformar todos los ministerios o aumentarlos. No, tampoco, no debes aumentarlos. Pero los aumentamos. Está bien. Pero tampoco fundamentalmente el tema del empleo público, que sabemos que son en el Estado nacional hay una superestructura de empleo público que implica todo un plan de reconversión, porque no es que vos de repente decís, bueno, firmo un decreto y dejo en la calle a 100.000 personas. Digo, eso es algo que también no se puede hacer, es evidente. No, pero, a ver, una realidad es que gracias a muchas cosas que hizo este gobierno, efectivamente, como salirse del cepo, como resolver el problema de los holdouts y sacarnos en Nueva York, y sacarnos del default en el que estábamos, nosotros aumentamos el crédito. Ahora, vos a partir de ahí, la posibilidad de tener crédito la tenés y podés usarlo para dos cosas. Una, para mantener las cosas como están,
¿sí? U otra para cambiar las cosas. Yo creo que no está mal endeudarse como nos endeudamos en estos tiempos, pero no para gasto pero no corriente. para mantener las cosas como estaban. ¿Por qué? Porque vos tenés muchos instrumentos que te permiten generar cambios sin que eso implique dejar gente en la calle, que es el eterno argumento que plantean los políticos para decir no al ajuste. El problema es que cuando un político te dice no al ajuste, todos deberíamos llorar en vez de aplaudirlo, porque lo que nos está diciendo ellos no van a hacer el ajuste, lo vas a hacer vos y tu familia. Te doy un ejemplo. Nosotros durante décadas hemos dejado que los políticos construyan un Estado que les sirve a los políticos y se sirve de los ciudadanos. Nosotros lo que necesitamos urgente es un Estado que nos sirva a nosotros. Si nosotros hubiéramos usado la plata para construir ese Estado inmediatamente, es cierto que hubiera quedado gente sin un puesto en ese Estado. Por eso hay que hacer reconversiones. Pero, ¿no? Bueno, ese Estado obviamente hubiera dejado gente que o no era útil en su momento en esa estructura, o peor, hay gente a la que le han inventado trámites que le complican la vida a los ciudadanos para que tenga un lugarcito y un silloncito y un sellito para poner. Entonces, ese también lo vas a dejar sin trabajo. Ahí es donde tenés que aplicar el gradualismo, ahí es donde tenés que aplicar el uso de la deuda, porque lo vas a tener que mantener durante un tiempo. Por eso te hablo porque de la vas a tener que subsidiar a alguien para que lo tome. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, lo que proponemos es que una vez que vos has definido cuáles son las personas que quedan en disponibilidad, plantees algún tipo de subsidio, por ejemplo, pagarle los aportes patronales a los empresarios que tomen esta gente que quedó vacante. ¿Y quiénes ganan? Ganamos todos, porque gana el empresario porque contrata a alguien más barato. Gana el señor que antes tenía un empleo que no servía a la sociedad, que ahora pasa a tener un empleo productivo. Gana el Estado, que se ahorra el sueldo de ese señor, parte importante del costo que le significaba ese señor. Y ganamos todos los argentinos, porque ese señor antes, en el mejor de los casos, era absolutamente inútil en el Estado. En el peor de los casos nos complicaba la vida y encima lo teníamos que pagar. Y ahora está produciendo bienes y servicios que nos son útiles a todos. Entonces, en ese proceso de reconversión fue el que se debió haber hecho con todo el endeudamiento. Porque si no, si vos vas muy despacito en este proceso, no estás muy lejos de donde empezaste y la diferencia es que tenés una deuda así. Distinto es si vos tenés una deuda así, pero terminaste de hacer toda esta reconversión. Entiendo perfecto, pero hay dos cosas. Parte de la deuda también tiene que ver con los proyectos de infraestructura que eran lógicos y tenían que hacerse. Yo sé que eso lo has criticado vos, pero los proyectos de infraestructura o los haces de consumo con el sector privado o los hace directo el sector privado, o si nadie quiere poner un peso o no sabe todavía qué va a pasar en tu país, los tiene que hacer el Estado, porque si no, la no infraestructura implica también quedarse afuera del mundo. Pero me dejás decirte algo con respecto a lo último, que es lo siguiente. Yo entiendo lo que vos decís y me parece genial. Lo que digo es que pienso que tal vez, no sé, cuando se está en el momento, vos sabés que todo lo que tiene que ver con tocar recursos humanos es una complicación para cualquier persona que tiene la potestad de estar dirigiendo hasta una estructura privada. Imagínate un país. ¿A qué voy? Hace poco hubo un ofrecimiento de parte del gobierno a los movimientos sociales para que aquellos que tienen subsidios y no han terminado los estudios, para que terminen los estudios. Bueno, y salieron todos a decir, ¿cómo? Eso es una barbaridad, eso es un ajuste. O sea, ¿entendés lo que digo? Que no es a veces tan fácil en la práctica adoptar ciertos criterios que uno en la teoría dice, che, está bárbaro lo que decís, me parece genial. Ahora, la implementación a veces no es tan fácil. Van a salir a criticarlo, pero yo creo que, por ejemplo, a poco de que lo sigan explicando desde el gobierno, va a quedar clarísimo que los señores estos que salieron a quejarse de esta medida no tienen el apoyo de la gente. Ahora, cuando hablábamos vos hace un rato del tema de infraestructura, te voy a dar otro ejemplo para que sea entendible, ¿no? Sí. Suponete que vos tenías una tía lejana, no la conociste, así no te me largás a llorar, se te murió hace 10 años. Me encantó 10 años de sucesión. Entonces, 10 años de sucesión, tuvo una casa preciosa que vos alguna vez la conociste y está ahí en un barrio precioso. Sí. Pero imagínate, 10 años que no la cuida nadie a la casa, se vino un poquito abajo. ¿sí? Sí. Entonces vas con tu amigo el arquitecto, le decís, bueno, decime que, mirá, los techos llueven, los baños están destruidos, son viejísimos, hay que cambiarlos. En las paredes se nota que los caños están perdiendo todos, el piso va a haber que cambiarlo porque está destruido porque le llovió y le corrió todo el agua durante años. Y bueno, decís, ¿cuánto sale arreglarlo? $90.000.
Vos no agarrás y le decís al tipo, a menos que tengas muchísima plata, dale para adelante. Vos vas a tu casa, te juntas con tu marido y decís, a ver, bueno, ¿cuánto podemos ahorrar por mes? Tanto. Bueno, vas y le decís al arquitecto, arreglemos el techo, porque así no nos llueve más adentro. Claro. Después cuando tengas un poco más de plata, a lo más importante. Y así se tiene que administrar un país. Yo entiendo que tenemos muchas necesidades, pero tenemos una sola billetera, nuestra billetera, la de los ciudadanos. Entonces el Estado no puede gastar cualquier cosa porque toda esa plata va a salir siempre de una sola billetera. Seguro, Aldo, de la billetera mía de hoy o la de mis hijos o mis nietos. Pero me encanta, y ¿sabes qué me hacen señas? No puedo creer, y con vos hoy me quedaría charlando, porque la verdad que está muy, muy interesante, porque hemos tocado varios temas, pero la verdad está bárbaro el ejemplo que vos ponés de la casa en donde, viste, suponete, lo primero, vos tenés goteras. ¿Sabés que cubrir las goteras? No vas a comprar un sillón. Primero cubrí las goteras porque el sillón se te va a pudrir por el agua. Y yo creo que es un poco, a ver, acá nosotros tenemos un país, algo que quieras o no, tiene todavía un gran déficit de infraestructura básica, que tiene que ver con cloacas, por ejemplo, que tiene que ver con obras para que ciudades enteras no estén bajo el agua. O sea, todo eso, ¿qué te lo va a venir un privado a financiar? Olvídate. Bueno, depende de cómo. Hay algunas obras que sí se podrían hacer, pero no es cierto que no todas. Hay algunas que le corresponden al Estado. Pero aún así, no existe en economía que las cosas se hagan sin plata. No, alguien tiene que poner la plata. Ahora, si vos al sector privado productivo, además de tener que enfrentar todos sus costos de producción, le generás un costo gigantesco por tratar de hacer todo de golpe, lo único que vas a hacer es lo que está logrando lamentablemente este gobierno. Ahora, ¿no? Eso nosotros nos recuperamos. ¿No es gradual, decís? No es gradual. No nos estamos recuperando rápido como podríamos hacer. La Argentina hoy podría estar creciendo tranquilamente a tasas de 4 o 5% por año. Y con suerte vamos a crecer alrededor del 3%, porque para que también la gente lo entienda, nosotros le estamos pidiendo a un sector productivo, que es el que paga los sueldos generando riqueza del sector productivo y del Estado, que tire de una carreta con un monstruo, que es el Estado, enorme e inútil, atrás. Obviamente va a ir despacito hasta que a este monstruo enorme e inútil le empecemos a enseñar a hacer cosas, lo hagamos a hacer cosas, y además lo hagamos a adelgazar, y entonces ahí tiraremos del carro mucho más rápido y tendremos un país como el que queremos todos los argentinos. Pero eso no es algo que podamos postergar, lo tenemos que empezar a hacer hoy, aunque sea gradualmente. Bueno, bien, aunque sea gradualmente, terminaste diciendo, mira qué grande. Hasta ahora no hicimos nada. Me dijiste que era gradual. No, está bien, hay que hacer un mix de cosas. Claro. Es cierto, hay que, casi que te diría, para ponernos en la onda de los tiempos, es como un auto eléctrico, ¿viste? Que buena velocidad de 0 a 100, acelera rápido, pero no contamina y no gasta energía que no debe gastar. Nos vemos la próxima. Dale. Muy bien, gracias, Aldo. Un placer. Bueno, yo me despido, por supuesto, hasta el martes que viene. No se olvide, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy.